Estaba pensando en el, cómo es centro Quizano. Escribió gente, pero de repente yo lo metí. Empecemos. Yo quiero en primer lugar agradecer a la coordinación de formación del Metropolitano que nos haya invitado a Héctor, a mí, a esta actividad de formación, explicar más o menos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Sobre la base de lo que hemos hecho en formación en el Comunal Ñuñoa. Entonces, primero voy a explicar el trabajo que hemos hecho en Ñuñoa. Y enseguida, brevemente, voy a referirme a uno de los puntos, que es el punto del marxismo. Héctor se va a referir al autonomismo, ¿ah? Como ustedes saben, el movimiento autonomista surgió de un congreso fundacional. En ese congreso fundacional se votaron unas 300 resoluciones, y entre las cosas que se votaron hubo una votación sobre los principios que definían el movimiento como una matriz, digamos, doctrinaria. Se hizo una enumeración de 18 principios y cada principio tenía un enunciado muy breve. El más breve de esos enunciados tiene 4 líneas, el más largo tiene 15 líneas. O sea, eso es todo lo que había de explicitación de cada uno de los principios. Los principios fueron aprobados por unas mayorías muy amplias. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, más del 90% de los militantes votaron a favor de que este movimiento se declarara feminista. Más del 90% votó a favor de que este movimiento se declarara marxista. Pero también se incluyeron ahí principios de variado tipo, ¿eh? Por ejemplo, el bienestar de la persona, la igualdad, justicia y derechos humanos, internacionalismo, latinoamericanismo, territorialismo, cosas por el estilo, ¿eh? Si uno mira la formulación de los principios, que es la que está vigente, ¿eh? Porque no hay, el Congreso es la única instancia que podría modificar esas formulaciones, ¿eh? Es bastante obvio que no hubo un trabajo detallado respecto de cada una de esas nociones, sino que hubo más bien una voluntad política. Queremos que se sepa que somos ecologistas, marxistas, partidarios de la igualdad, qué sé yo, feministas. Lo que hemos hecho en el equipo de formación de Ñuñoa, básicamente Cecilia Paredes, Daniel Muñoz, Héctor Testa, el que habla, al principio Felipe Richmond, es trabajar los principios, ¿no? Explicitarlos, porque en las formulaciones que hay no está dicho realmente. Piensen una cosa mínima, cuando uno dice somos marxistas, la pregunta más elemental es ¿qué tipo de marxista? Hay 40 tipos de marxistas, incluso contradictorios entre sí. ¿Qué significa eso en la práctica, ¿no? Explicitar los principios sin cambiarles el sentido, que es todo un desafío, porque nosotros no podemos enmendarle la plana al Congreso, digamos, sino que lo que podemos hacer es una explicitación que ayude, ¿no? Sobre todo a una tarea identitaria. Explicitarlos de manera clara, súper clara. Todos acá veo por las caras, casi todos son estudiantes o víctimas de las universidades, y tenemos una tendencia a formular las cosas de manera súper teórica, con notas a pie de página, APA y cosas por el estilo, y no era la idea, pues la idea era formularlos claramente, de manera lo más directa posible, de manera no académica. Es un movimiento político, no es un magíster en ciencias sociales. Sobre todo con un énfasis político y además con un ánimo identitario. Eso es lo más importante. Porque hasta el momento, como seguramente se han ido dando cuenta, cada vez que nos preguntan, ¿usted qué? Autonomista. ¿Pero qué significa eso? Uno dice, bueno, son los de Boric, ¿no? O los de Sharp. O sea, nos identificamos a través de personalidades públicas más que a través de principios.
Entonces la idea es hacer una formulación de principios para que cuando a uno le digan esto es autonomismo, ¿qué significa eso? O Héctor va a explicar ahora, ¿no es cierto?, como mínimo qué significa autonomista, por qué se llama así, ¿no? Que es una palabra que no es inocente, que tiene su historia, ¿eh? Pero además ustedes son marxistas, entonces, bueno, ¿qué tipo de marxista, qué tipo de feminista, qué tipo de ecologista? Pero también ahí hay que tener súper presente que estas formulaciones que hemos hecho son estrictamente provisorias. Desde luego no son oficiales. De nuevo, insisto, en realidad la única instancia que tendría derecho a declarar esto de manera más o menos oficial es un congreso, ¿no? Provisoria además en el sentido de que son revisables. La hemos hecho circular, nos han pedido de distintos comunales esta misma instancia, y entonces le podemos mandar a la compañera, ¿no es cierto?, todos los principios que hemos elaborado hasta el momento para que ustedes los vean y les metan mano, porque nosotros tenemos ahí un procedimiento de ir agregando indicaciones a la minuta que preparamos, agregando para una futura reelaboración. Esto está redactado de manera provisoria, abierta, revisable para la discusión, con la esperanza de una elaboración colectiva más amplia, para educar, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo ir creando algo, ir creando una matriz doctrinaria. Una cosa que hicimos es que ordenamos los principios, porque están ordenados de 1 a 18, no voy a decir al lote, no tienen un orden. Distinguimos principios identitarios. Si a ustedes le preguntan qué significa ser autonomista, significa 1, 2, 3, 4. Eso es. Eso somos. Para que la definición, como decía, sea de tipo doctrinario. Distinguimos principios programáticos. O sea, que tienen más que con la identidad doctrinaria directamente, tienen que ver con lo que estamos dispuestos a implementar como programa político. Y distinguimos principios porque están ahí, era necesario distinguirlos, ético-políticos. Porque hay varios de los principios, por ejemplo, ética militante, creatividad y rebeldía, bienestar de la persona, que son principios de tipo ético. Los metimos en un grupo. Empezamos a desarrollar desde los principios identitarios y hemos desarrollado el eventual significado de autonomismo, marxismo, en ese orden, feminismo, democracia radical, 4 principios como identitarios. Después nos desordenamos un poco y desarrollamos territorialismo, ecologismo, y estamos en este momento en anticapitalismo, redondeando eso, internacionalismo y latinoamericanismo, es el trabajo que viene, ¿sí? Hemos llegado hasta ahí, hasta anticapitalismo. Faltan 10 principios más, ¿eh? Fundimos algunos, ¿eh? Entonces de los 18 quedaron 15. Nosotros no somos expertos en todas las cosas, entonces parte del trabajo consistió en llamar gente que supiera. Por ejemplo, cuando desarrollamos territorialismo, la pregunta era, ¿quién sabe lo que es territorialismo? Pregúntanse ustedes mismos, ¿qué es territorialismo? Y se van a encontrar con una dificultad, ¿no es cierto? Entonces, ahí le pedimos a Nicolás Romero, que ha hablado de eso, mira, explícanos qué es territorialismo. En RD hay unos compañeros que se llaman a sí mismos territorialistas. Entonces le pedimos al Matías Wolf que viniera y que nos explicara qué es territorialismo en RD, ¿no? Como para tener idea, ¿eh? Le pedimos a la Catalina Cifuentes que nos hablara de ecologismo, le pedimos a personas del Frente Feminista, nos mandaron unos documentos que nos hablaran de feminismo. La idea es llegar a una formulación en que, claro, nosotros inevitablemente le ponemos mucho, pero que responda un poco a lo que intuimos, es un poco el sentido común de alguien que decide ser autonomista. No izquierda autónoma, no poder, no igualdad, no RD. ¿Por qué a alguien se le puede ocurrir ser precisamente autonomista? Y en el Congreso, cuando estas cosas se lleven a votación, veremos si le achuntamos a ese cierto sentido común, ¿eh? O si nos rechazan y dicen, no estamos dispuestos a ese tipo de marxismo, etc. Lo que vamos a decir, por lo tanto, es por definición provisorio, no es
lo que puede decir Héctor, lo que puedo decir yo ahora, en la voz oficial del movimiento, no debe serlo además, porque esto es un trabajo que hay que aprobar regularmente, y también inevitablemente están implicadas en las cosas que vamos a decir, por un lado el trabajo que hemos hecho en formación en Ñuñoa, y por otro lado lo que nosotros mismos pensamos, ¿no es cierto? Héctor tiene bastante, ¿no es cierto?, le ha dado bastante vuelta a la noción de autonomismo, y entonces tiene una opinión. Entonces, lo que él diga es, primero, su opinión. Segundo, un cierto consenso del equipo de formación de Ñuñoa. Y en tercer lugar, eventualmente, a la larga, un principio que podamos aprobar todos.